Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, te damos gracias por la vida, la salud, el alimento, el vestir. Gracias por la salvación. Gracias por la revelación del nombre de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo y todos los favores recibidos de tu mano, porque nos permites el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, en este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos agradecidos con el Señor por tener nuevamente la oportunidad de presentarnos para anunciar el Evangelio, como lo declara el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. ¡Qué privilegio! Son las recomendaciones que el Señor dejó por último antes de ascender al cielo. El escritor Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18, él presenta las recomendaciones, escribe las recomendaciones que el Señor declara. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y es lo que nos proponemos presentar al mundo. El escritor Lucas lo describe de diferente manera cuando dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estimados hermanos, en esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Habla acerca de la doctrina. Y es lo que vamos a predicar en esta ocasión. Le hemos titulado a la predicación la doctrina de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estaremos predicando la doctrina de Jesucristo. Este es el tema de la predicación de esta ocasión. ¿En qué consiste la doctrina? No, el Señor nunca recomendó que yo predicara
la doctrina mía, la doctrina de una denominación, la doctrina de una religión, la doctrina de una secta. En ninguna manera. El Señor instituyó que se predicara y que se enseñara su doctrina, su mensaje y su evangelio. No el evangelio de un hombre, de un pastor, de un evangelista, de un misionero. No. La doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso le hemos titulado la doctrina de Jesucristo. ¿En qué consiste la doctrina de Jesucristo? Según primer carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Creemos en un solo Dios y que su nombre es Jesucristo. ¿Un solo Dios? Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando Juan escribe en su primer carta, capítulo 5, versículo 20, allí menciona claramente: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La doctrina del Señor nos presenta el plan de salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación no se compra con dinero, no se vende en cambio de dinero. La salvación es por gracia. Gratuitamente el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La doctrina de Jesucristo nos habla acerca del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos, vino un fuego y fueron repartidas lenguas como de fuego sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo al escuchar. Los que escuchaban y veían aquel alboroto, aquel ruido del Espíritu Santo que había descendido sobre todos los que estaban en el aposento alto, según Hechos capítulo 2. Comenzaron a decir: esos están borrachos, esos están llenos de mosto,
qué les pasa esto? Los escuchamos oír en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. Y viendo el apóstol Pedro esta confusión que había en la multitud, se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo a predicar el primer mensaje de Pentecostés. Y mientras él estaba predicando, verso 37 de los Hechos, la gente estaba compungida de corazón cuando oían el mensaje poderoso por medio del apóstol Pedro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, en el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros, es para ustedes, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, verso 37, 38 y 39. Esta es la doctrina de Jesucristo. ¿Qué diríamos acerca del llenamiento del Espíritu Santo? Pues es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo, según la promesa que Dios había declarado y escrito por medio del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, 29. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que se manifestó el día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos. ¿Qué sucedió? Mientras ellos estaban orando, eso fue la recomendación que el Señor les hizo en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 4 al 8. No salgáis de Jerusalén, sino asentaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y recibiréis la promesa, la cual dijo: que oísteis de mí. No salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sucedido si los apóstoles no hubieran seguido la orden del Señor? Si se hubieran arrancado, como dicen por ahí, si hubieran ido al aventón, anunciando el Evangelio, predicando la salvación, no hubiera llegado hasta nosotros, no hubiera circulado, no se hubiera manifestado el poder del Espíritu Santo por 2000 años. Pero el Señor sabía esto. Por eso el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía y sabe que si tú y yo no tenemos la unción, no tenemos el llenamiento del Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir fielmente el mandato del Señor. Por eso, allí en la Escritura que leímos en Hechos capítulo 2, versos 37, 38 y 39, porque para vosotros es la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es la doctrina de Jesucristo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, tú vas a examinar la Escritura. Allí en el capítulo 8,
versículo 14 al 16. En Samaria recibieron el Espíritu Santo. Aquí no estaba Pedro predicando. Estaba Felipe predicando. Pero toda la gente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pero Felipe sabía que Pedro y Juan tenían el don de orar por el descenso del Espíritu Santo. Y mandaron a Pedro y a Juan a Samaria para que orara por ellos. Y cuando oraban por ellos, recibían el Espíritu Santo, como el Señor lo había prometido. ¿Qué diríamos del capítulo 10 de los Hechos? La primer familia gentil. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. Oh, ellos fueron testigos del poder de Dios. Capítulo 10, versículo 44, y Pedro estando predicando estas palabras, mientras él predicaba la palabra, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían el mensaje. Luego el apóstol dice, ¿puede alguien impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, que no sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué diríamos del capítulo 19 de los Hechos? Versículo 1 al 7. El apóstol Pablo ahora ya no es Felipe, ahora no es Pedro, ahora es Pablo. Andaba predicando en las áreas de Éfeso y se encontró allí unos discípulos. Y cuando los vio, les dice, paz de Cristo. Pues ellos se sorprendieron y dijo, pues ¿qué es esto? ¿Qué es este saludo? Pero luego el apóstol les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Pero los hermanos no entendieron esto. Pues ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Y Pedro o Pablo comienza a explicarles. Recuerden lo que Juan dijo. Que creyesen en aquel que venía detrás de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y cuando les estuvo predicando y explicando esto, ellos aceptaron. Y habían sido bautizados en agua. Pero el bautismo que se les había administrado era el bautismo de arrepentimiento y no para perdón de pecados. Se les había administrado el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista. Ahora necesitaban el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y cuando escucharon esta explicación que Pablo les dio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y saliendo de las aguas, vea usted muy bien esa escritura. Hechos 19 del 1 al 7. Y saliendo de las aguas, vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban siendo bautizados en agua y hablaban en lenguas y profetizaban. Recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir, porque esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el llenamiento del Espíritu Santo, porque así está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué diríamos sobre el mensaje de la santidad de cuerpo y espíritu? Creemos y predicamos que el cristiano debe vivir en santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice,
porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, ¿en qué consiste la santidad? La santidad es apartarte del pecado, dejar los vicios, dejar las malas palabras, dejar las malas costumbres, apartarte del pecado, apartarte del mal, romperle el contrato al diablo, al mundo y a la carne. ¿Por qué razón? Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesariamente se necesita la santidad. Alguien ha dicho, no tienes que quitarte esto, no tienes que dejar de hacer esto lo otro. Lo que Dios quiere es que el corazón esté limpio, esté en santidad. Pero si el corazón no está en santidad, ¿cómo va a estar el cuerpo en santidad? ¿Será posible que el espíritu y el corazón esté lleno de santidad y el cuerpo esté mugroso? No, Señor. El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando dice limpios de corazón, habla de alma, cuerpo y espíritu, vivir en santidad, mis hermanos. Pero no tiene nada que ver que esto y que el otro y que la bebida y que la cerveza, poquito cerveza no mata y que poquito veneno no mata. Pues no mata, pero ataranta. Note usted, no señor, no se crea. Hay cristianos, hay iglesias cristianas evangélicas. Hay cristianos que así lo creen. Allí permiten usar el puro. Algunos han dicho, es la iglesia del puro, pero puro pecado. No, allí sí permiten usar el cigarro. El Señor no hizo nuestros cuerpos para el cigarro ni para el puro, ni para la cerveza, ni para el vino, ni para las drogas. Recuerde que la palabra de Dios estrictamente nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Es lo que quiere el Señor. Que nuestro cuerpo esté en santidad. Nuestro corazón esté en santidad. Gloria a Dios. ¿Qué diríamos acerca de la sanidad divina? Es la doctrina de Jesucristo. Marcos 16, verso 15 al 18. El verso que leímos hace un rato. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Que creemos en la sanidad divina. Creemos que el Señor Jesucristo es el único hacedor de milagros. Salmo 136, 4. Que el Señor Jesucristo salva y sana. Puede usted leer el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículo 1 al 11. Aquel paralítico lo trajeron para delante del Señor para que el Señor lo sanara. Como había mucha gente, no podían entrar con la camilla por la puerta. Entonces abrieron un agujero en la parte del cielo, en el techo, y por allá bajaron la camilla con el enfermo, el paralítico. Y lo primero que el Señor le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a pensar y a decir, ¿quién es este que perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Habían leído el capítulo 53 del profeta Isaías. Oye, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Que era el único que podía salvar. Pero lo que no sabían era que Jesucristo, Dios se había manifestado en cuerpo.
Por eso el Señor le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero luego les hace la pregunta a la gente: ¿qué es más fácil decir al paralítico? Levántate y anda. O hijo, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y de inmediatamente el paralítico se levantó, bueno y sano. Pero notemos en este mensaje, el Señor hizo énfasis primero en la salvación y luego en la sanidad. Por eso dice la palabra del Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En la sanidad divina creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículo 2 al 4. Creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17. Tú tienes que estar preparado. Jesucristo está a la puerta y llamándote y te invitándote. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Señor Jesús, toca los corazones de las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Señor, salva las almas, sana a los enfermos. Señor, extiende tu mano sanadora sobre el enfermo que está en el hospital, está en el nursing home, está en su casa. Por favor, obra sanidad, mi Señor, más que todo, obra salvación. Por Cristo Jesús. Amén. Hemos predicado la doctrina de Jesucristo. Le invitamos cordialmente cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. A las 4 de la tarde, servicio de predicación evangelístico. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Recuerde, una iglesia familiar y misionera. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere salvarle y quiere sanarle. Nuestro teléfono 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Hasta el próximo programa. Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus